buenas tardes, que el Señor los bendiga a cada uno ahí desde sus hogares, ahí desde el lugar donde estén viendo la reunión. Qué bendición, qué privilegio podemos tener que estamos todos conectados, que estamos alabando, adorando al Señor. Qué gran bendición las alabanzas, como estábamos acá nosotros desde este lugar, desde el estudio estábamos cantando, y qué lindo que es eso, y sabemos que vos desde tu hogar también estás buscando al Señor, estás buscando su luz, como ayer el pastor nos compartía, buscando la luz que hay en la alabanza, la luz que hay en la palabra de Dios. Y creo que si nosotros buscamos lo que es correcto, lo vamos a encontrar. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice que el que pide va a recibir, y hay que buscar al Señor. Son tiempos en los cuales el Señor de una manera especial se nos va a presentar, pero si le buscamos y le buscamos con todo nuestro corazón. Y tengo el privilegio de poder compartir la palabra en esta reunión en línea, estamos en vivo. Qué lindo es poder ver cada mensaje de los hermanos, que estamos todos conectados, es una gran bendición. Gracias al Señor por estos medios que el Señor nos ha provisto para poder exaltar su nombre desde cada punto cardinal de Mar del Plata, Batam y hacia las naciones. No sabemos hacia dónde llegan estas transmisiones. Y agradezco este privilegio, agradezco a nuestros pastores, que el Señor los bendiga. El día domingo vamos a estar también a las 19 horas y va a estar nuestro amado pastor compartiendo la palabra. Les dejo saludos de parte de nuestro pastor, del pastor Enrico, de la pastora Marcela, que están conectados también con nosotros en esta hermosa reunión. Me gustaría compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que está titulado Los capacitados. Qué interesante el título, ¿no? Cuando el Señor hablaba a mi corazón, me di cuenta que dentro de la Biblia hay capacitados. Y dentro de nuestra iglesia hay capacitados. Dentro de la iglesia de Cristo hay capacitados. Pero antes de comenzar me gustaría que oremos y que le pidamos al Señor que derrame de su gracia sobre nosotros para poder recibir, y que sean abiertos nuestros oídos espirituales, que podamos recibir su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque pudimos alabarte, porque pudimos adorarte, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo pone esa sed por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en esta reunión en línea, Señor, porque estamos todos conectados, estamos todos unidos en el Espíritu. Hay unidad, Señor. Gracias por eso. Te pedimos, Señor, todos juntos como tu iglesia, Señor, que derrame, Señor, de tu unción, de tu revelación, de tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Algunos para impartir tu palabra y otros para poder oírla, Señor. Que todos recibamos esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús sujetamos, Señor, cada ambiente, cada hogar, Señor. Padre, que sea bendecido, que sea un lugar propicio para que sea lleno de tu luz mediante tu palabra. Te damos gracias y declaramos victoria, porque estamos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el único Dios verdadero. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Señor. Abramos nuestras Biblias ahí en nuestros hogares, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. Qué lindo es poder estar juntos. Los capacitados es el título de esta prédica. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tenés ahí tu computadora, paralelamente a la transmisión podés buscarlo en versiones actuales. O si tenés dos celulares o el celular de algún familiar, bueno, busquemos estas versiones. Y si no, lo vas a tener en la pantalla, porque gracias al Señor tenemos los medios de comunicación y la tecnología que nos ayuda, que nos es mucho más fácil, ¿no? Poder buscar al Señor, poder ver versiones. Seamos agradecidos. 1 Corintios 12:4 dice: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Versículo 6 dice: se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios, quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Miren qué interesante el versículo 7.
Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Y qué interesante que nuestro pastor en esta última semana nos estuvo compartiendo acerca de la unidad del Espíritu. Vienen prédicas en cuanto a que estemos unidos en el Espíritu. De hecho, cuando estamos conectados, estamos todos reunidos, estamos de alguna manera también unidos. Pero qué lindo que la unidad sea en el Espíritu Santo. Es interesante, ¿no?, que en Primera de Corintios nos dice que los que pertenecen a la iglesia, vos, yo, los que estamos en este estudio, en tu casa, hermano, hermana amada, tenemos capacidades. Y todas esas capacidades las da el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Pero es interesante, ¿no?, que cada uno puede tener diferentes tipos de capacidades, y el título de la prédica es Los Capacitados, pero hay algo interesante. Todos debemos tener distintas capacidades, pero unidas por el mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es aquel que da una capacidad especial. No sé qué capacidad especial tenés, hermano o hermana amada, quizás todavía no la has descubierto, pero tenés una capacidad de Dios. Y a veces uno puede minimizar una capacidad que tiene, pero es súper importante, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, es ampliamente grande y se necesitan muchos tipos de capacidades. De hecho, veamos en una familia, se necesitan diferentes tipos de personas capacitados para poder realizar que un hogar funcione perfectamente. Realizando un trabajo, se necesitan gente capacitado para poder realizar diferentes tipos de actividades y que funcionen bien. Y en la iglesia, hermano, hermana amada, hay gente que es capacitado por Dios. Pero qué interesante es el versículo 7, que dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Y esto es interesante y es algo que quiero dejar en claro comenzando la prédica. Los capacitados no son aquellos que reciben habilidades, capacitaciones de Dios para una gloria propia, para exaltarse a ellos mismos, para elevar su nombre por encima de otros. No, no, no. Es para que procuremos el bien de los demás, para que estemos en unidad, para que sirvamos, hermano, el cuerpo de Cristo, la iglesia. De hecho, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Refugio de Paz, está compuesta por diferentes tipos de personas que tienen capacidades. Y agradecemos al Señor que Dios se encarga, porque a veces uno se puede tratar de encargar, de decir, bueno, vos vas a tocar este instrumento, vos vas a servir en multimedia, vos vas a compartir la palabra, bueno, y no, yo no puedo, no, no, lo vas a hacer. No, 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 no. El Señor, por su gracia, va derramando capacidades. Y nuestro pastor tiene ese privilegio de poder detectar una capacidad y ahí pulirla con la palabra y el trabajo del Espíritu Santo. Pero qué interesante que dentro de la iglesia se realizan muchas actividades. Quizás ahora no estamos presencialmente. Y uno dice, uy, pero ¿qué actividad estoy realizando para la iglesia? Yo creo que se puede seguir realizando actividades para la iglesia. La principal que todos tendríamos que realizar es compartir las reuniones. Primeramente, estar presentes nosotros y compartirles a otros. Tener esa capacidad de poder ser bondadoso, que tengamos esa capacidad de tener ese amor de Dios para poder compartirles a otros. A compartirles a tus amigos, a tus familiares. Y qué interesante que podemos tener la capacidad también de dar. Y eso es algo interesante que lo vamos a ir viendo en la palabra. Pero se me va el tiempo y quiero que veamos algunos versículos. Dentro de 1 Corintios 12, vayamos al versículo 8. Da una serie de listado de capacidades que no creo que sean las únicas, pero vamos a leerlas porque son interesantes. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Qué interesante porque nos gusta el 8, ¿no? Uno dice, qué bendición poder hablar con sabiduría, poder hablar con ese conocimiento que da Dios, qué lindo, qué lindo ser capacitado en eso. Pero me gusta el 9, hermano, hermana amada. Les da una gran confianza en Dios.
que el Señor ponga en nosotros esa capacidad, hermano, hermana amada, más en estos tiempos, incertidumbre. Dice que, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Que va a haber mucho terror por todas partes, incertidumbre, ¿no? Por aquellas cosas que han de venir, esa incertidumbre en la sociedad, en los gobiernos, se siembra incertidumbre, se siembra en la población mediante los medios de comunicación, falta de confianza en Dios de alguna manera, porque es obvio, el Señor nos dice, yo voy a estar con vos pase lo que pase, no temas, yo te ayudo, pero el mundo está totalmente pregonando lo contrario, y el Señor, hermano, hermana amada, creo que en esta tarde, si notás que esa capacidad de poder confiar en Dios pase lo que pase, no está presente en tu vida activa, el Señor la va a activar en el nombre de Jesús, porque son tiempos en los cuales necesitamos gente que sea capacitado, muchos capacitados que hay en la iglesia. Hay algunos que tienen la capacidad de hablar con sabiduría y eso es hermoso porque qué tremendo sería que solo nos lean la palabra y el Espíritu Santo no derrame revelación. Y eso es interesante, ¿no? Y a veces no lo valoramos, ¿no? Porque tenemos tantas actividades, tenemos programas de radio, tenemos reuniones en línea, tenemos videos en YouTube, tenemos videos en Instagram, tenemos un montón de cosas que el Señor nos ha provisto, pero cada cosita escuchémosla y digámosle, Señor, gracias. Gracias porque no solo es algo escrito, sino que hay revelación de tu palabra. Y qué interesante porque a otros les da el poder de sanar a enfermos. Quizás hay capacidades que todavía no las tenemos nosotros. Y hay algunas que las vamos a tener y hay algunas que quizás no. Y eso es interesante porque a veces uno dice, no, yo quiero ser un capacitado en todo. Yo quiero compartir la palabra, quiero poder tener sabiduría, quiero poder confiar en Dios, quiero poder sanar a enfermos. Pero es interesante que si estamos en el mismo espíritu, Dios va dando capacidades a cada uno de nosotros. Y quizás dentro de la congregación no todos sanan enfermos. Porque es interesante esto, y a veces dentro de la congregación hay gente que Dios le derramó esa capacidad de poder tocar a una persona enferma y sanarla. Qué bendición que nos la derrame a todos, pero no seamos egoístas y valoremos a los hermanos que tenemos en la congregación. Valoremos a la iglesia de Cristo, porque no es una iglesia que está dormida, no es una iglesia que está muerta. No, la iglesia de Cristo está viva. El Señor se encargó de derramar capacidades. Y lo dice la palabra, pero miren qué interesante, el versículo 11. Uno dice, Señor, quiero tener la capacidad. Pero miren qué interesante, porque dice, pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Entonces uno puede anhelar todas, o uno puede anhelar una sí y otra no tanto porque no me gusta. No, es el Espíritu Santo el que decide. No sos vos, no soy yo. Es el Espíritu Santo el que decide derramar sobre tu vida una capacidad. Y qué interesante porque no todos somos iguales en la iglesia. No todos tenemos que ser iguales. No todos tenemos que estar en un púlpito. No todos tenemos que estar en la alabanza. No todos tenemos que estar en multimedia. No todos tenemos que estar repartiendo tratados. Uno dice, uy, sí, pero hay gente que es especial, que Dios le dio una gracia, una capacidad especial para tener ese evangelismo en la iglesia. Y muchas veces se critican diversas áreas, ¿no? Que uno no la hace. Pero el Señor quizás no lo mandó a hacer esa actividad. Quizás el Señor no le derramó el Espíritu Santo esa capacidad, pero sí a este otro hermano. Por eso es interesante que todos en la iglesia, vos que estás viendo si perteneces a esta iglesia o si perteneces a otra casa, a otra iglesia, hermano, detectá con la ayuda del Espíritu Santo qué capacidad Dios te dio, qué capacidad el Señor te ha dado. Y qué lindo es en esta tarde decirle, Espíritu Santo, quizás a la luz de la palabra, detecto alguna capacidad que no tengo. Señor, decidí, por favor, te lo ruego, si está en tu voluntad, poder derramar esa capacidad sobre mi vida. Y quizás en esta prédica vamos a detectar capacidades, porque son cosas que el Espíritu ha puesto en nosotros, que quizás no las tenemos detectadas. Quizás no detectamos. Hay veces que uno puede tener, doy un ejemplo para que todos lo entendamos. Podemos tener una tablet, podemos tener un celular, pero si no detectamos que lo tenemos, no podemos prenderlo, no podemos empezar a manejarlo, no podemos aprender cómo funciona, no podemos aprender a realizar un funcionamiento correcto de esa capacidad que tenemos. Pero el Señor, creo, con su Espíritu Santo y su luz, que ayer el pastor nos compartía en el Expreso,
yo soy la luz del mundo. Dice que el que está en el Señor no va a andar en tinieblas. Hoy el Señor va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que valoremos esa capacidad que el Señor quizás ha puesto en ti y todavía no la valorás porque no la detectás. Hay muchas capacidades que da el Espíritu, pero Dios es orden y Dios trabaja con capacitados y hace que formen a más gente que es capacitado por Dios. Y uno dice, uy, pero a ver cómo es esto, explícame. Bueno, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a la Biblia de las Américas. Vamos a leer desde el 11 hasta el 13. Un poquito algunos versículos. Miren qué bendición y miren qué interesante. Este es el equipo de Dios. Y Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Qué bendición es esto. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor derrama sobre la tierra capacitados, que son estos 5 ministerios, son esas capacidades, esos regalos que tenemos en forma de hombres que el Señor nos ha puesto en nuestro caminar. Y quizás hace poco que estás en Refugio de Paz y estás diciendo qué bendición el pastor Enrico, la pastora Marcela. Bueno, valorémoslos porque es un regalo que el Señor nos ha dado. Y entendamos que son aquellos que el Señor pone para capacitarnos también a nosotros. Y este es un punto interesante. Hay muchos que son capacitadores de parte de Dios y están capacitando a personas que son capacitados por Dios, pero necesitan una instrucción, necesitan de esos capacitadores, de esos pastores, de esos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, que de alguna manera podríamos decir que pulan, ¿no? Que pulan, que traten, que labren esa capacidad que Dios ha puesto en el pueblo. Porque en el pueblo de Dios, Dios se encarga de poner gente que tiene capacidades. Pero si no estamos bajo capacitadores de Dios, si no estamos bajo cobertura, si no estamos dentro del engranaje perfecto de Dios, de este plan hermoso que el Señor ha puesto en la tierra, que son los 5 ministerios, será muy difícil que esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros, en aquellos que tenés a tu alrededor, pueda ser una capacidad que funcione correctamente. Y si vemos que este funcionamiento perfecto de parte de Dios se lleva adelante, la iglesia de Cristo va a ser una iglesia de capacitados, una iglesia de gente que esté unida en el Espíritu Santo, unidas en la fe y en un conocimiento pleno de Dios, a la medida de Cristo. Hermano, hermana amada, en Cristo estaba la plenitud de todo lo que puede existir. De lo que quizás ni conocemos, estaba la plenitud de Dios en Él. Entonces tenía todas las capacitaciones en Cristo estaban. Cristo era un capacitado al 100%, pero en la iglesia derramó capacidades y las distribuyó. Bueno, acá hay una capacidad en diferentes personas y pone capacitadores para que la iglesia crezca, para que todos avancemos en el Señor y podamos llegar a esta estatura de este hombre maduro y podamos ser una iglesia de arrebatados capacitados por Dios. Y qué interesante es esto, porque quizás no te estás congregando, quizás estás en estos tiempos difíciles, ¿no? Porque son tiempos difíciles que sin el Señor van a ser tiempos en los cuales el amor de muchos se va a enfriar. Pero hermano, hermana amada, aquellos que estén en este plan de estar bajo cobertura, de estar en una iglesia, de estar plantado junto a esas corrientes de palabra, vamos a ser como esos árboles que están firmes. Y hermano amada, van a venir momentos en la vida aquí en Mar del Plata, donde vos estés, en los cuales vamos a ver que muchas personas se salieron de este engranaje perfecto de Dios y vemos que no avanzan, no crecen en el Señor. Y qué lindo es poder decir, Señor, dame la capacidad de poder transmitirles un mensaje que toque sus corazones. Y hoy creo con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, el poder traer una palabra para aquellos también que están
lejos de este engranaje perfecto de Dios. Y decirte, hermano, hermana amada, amigo, amiga querida, que el Señor quiere derramar capacidades sobre tu vida. Quiere que seas parte de su iglesia, de una iglesia de capacitados, que son aquellos que también tienen capacitadores. Avancemos porque se me va el tiempo y quiero dejar un mensaje concreto. El título es Los capacitados y vayamos a Deuteronomio 8:18, Biblia de las Américas. Miren qué interesante es esto, porque son tiempos en los cuales la economía mundial está sufriendo, en los cuales hay incertidumbre por lo económico, pero miren qué capacidad da Dios. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Que nos acordemos del Señor en estos tiempos, amén. Porque el Señor nos da este poder, nos da esta capacidad de poder hacer riquezas. Y son tiempos en los cuales la sociedad está sufriendo por lo económico, los gobiernos también. Y qué tremendo que el pueblo del Señor, el Señor ha derramado esta capacidad, hermano, hermana, amada. Si nosotros nos recordamos del Señor en todo tiempo y tenemos presente al Señor en cada actividad, en cada proyecto que tengamos, el Señor pone en nosotros este poder, esta capacidad de poder hacer riquezas. Y hermano, hermana amada, a otros les va a faltar en estos tiempos. Algunos van a sufrir hambre, pero aquellos que estén acordándose de Dios de día y de noche, de aquellos que procuren servirle con todo su corazón, de aquellos que procuren estar en lo secreto bien con Dios y en público bien con Dios, van a ser aquellos que el Señor va a derramar este poder sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia, de poder hacer riquezas. Y quizás lo que otros no venden, vamos a vender. Lo que otros empiecen proyectos y terminen en la nada, el cuerpo de Cristo va a tener proyectos, va a desarrollarlos, va a expandirse. Y hermano, hermana amada, Dios quiere derramar esa capacidad sobre tu vida, porque la iglesia del último tiempo también tiene que ser una iglesia bendecida en lo económico. Cuando vemos el pueblo de Israel que se fue de Egipto, dice que ellos se llevaron oro, llevaron riquezas y partieron de Egipto, de esa esclavitud, de esa tierra, bendecidos. Podemos ver en el ejemplo de ellos que ellos todo ese oro y toda esa riqueza no les hizo bien porque después la transformaron en un becerro de oro. Pero la iglesia tiene la capacidad de acordarse de Dios, de tener al Señor presente, y a ese tipo de personas Dios le va a dar la capacidad de hacer riquezas. Y hermano, hermana amada, créelo con todo tu corazón porque es un pacto que Dios ha hecho. El Señor sobre su iglesia, sobre nosotros ha derramado pacto. Somos gente de pacto, gente que vamos a ser bendecidos si buscamos al Señor. Mateo 25:14 en adelante, vamos a leer algunos versículos que me gustó mucho esta historia en la Biblia de las Américas. Es la parábola de los talentos. Y miren qué bendición es esto, porque habla nuestro Señor Jesús en una parábola que nos deja un mensaje interesante acerca de los capacitados. Porque el reino de los cielos es como un hombre que emprende un viaje. Llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. El 15 dice, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Miren qué bendición, estos eran una gran bendición. El 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mamita querida, por ese que quedó con uno solo, ¿no? Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le presentó eso que había producido y le dijo, buen siervo, en el versículo 21. Vemos en el 22 que también llegó aquel que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira que he ganado 2 talentos más. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero, en el 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió, le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y qué quiero dejar con esto? Acá el Señor dice que a cada uno le dio según la capacidad que tenían ellos, pero les derramó de los bienes de Dios, de los bienes de ese Señor. Y qué interesante es que el Señor, hermano, hermana amada, vemos que la capacidad, esto es interesante y lo quiero dejar en claro, dice según la capacidad que tenían cada uno de ellos. No dice según la capacidad que Dios había puesto en cada uno de ellos. No, no, no. Dice según la capacidad que tenían ellos. ¿Y por qué dejo esto en claro? Porque yo creo que tiene un poquito que ver el Señor, derrama de esa capacidad espiritual, de esa bendición sobre gente que también tiene una mentalidad de proyectar, de avanzar y de cuidar lo que tiene y de producir aún más en el Señor. Y no estoy hablando solo de dinero, porque a veces nosotros podemos tener la mentalidad con nuestra capacidad, de esa mente tan finita, de poder tener un talento, de poder tener algo. Bueno, el Señor me dio esto y me quedo acá y lo voy a guardar y no voy a hacer nada, no voy a producir más. No, me quedo con esto. No, yo creo con todo mi corazón que el Señor busca gente para darle de lo de Él, para darle de esa bendición y que se produzca aún más bendición como aquel que tenía 5 talentos y tuvo 10 y después se quedó con 11. A ese tipo de personas Dios le va a encomendar lo de Él, según también la capacidad que tiene en su mente. Por eso, hermano, hermana amada, no seamos escasos en el Señor. No nos conformemos con lo poco. No nos conformemos con tener, no sé, hago una actividad pequeña para el Señor. O voy a ofrendar poquito, voy a diezmar poquito. Y siempre vas a estar con poquito, porque el Señor no puede derramar de su capacidad de esa bendición de crear riquezas si nuestra mentalidad es una mentalidad de pobreza, de escasez. Hermano y hermana amada, el Señor te quiere bendecir y vengo a traerte esta bendición de parte de Dios. Quiere bendecir a su pueblo, no a uno, quiere bendecir a todos, pero Él nos va a derramar de esa capacidad, de esa bendición, si nosotros también cambiamos nuestra mentalidad y tenemos esa mentalidad de poder avanzar, de producir en lo económico, el Señor te dio un talento, te dio una bendición en el Señor, bueno, producí más con eso que Dios te dio. Si el Señor te dio la capacidad de poder estar en un servicio en la iglesia, sé el mejor que haga ese servicio. O busca siempre la excelencia, quizás nunca podemos ser los mejores, pero que nuestro corazón no sea un corazón escaso, no sea un corazón en el cual no se quiera avanzar en la vida. He conocido y he visto muchos cristianos que por causa de su mentalidad el Señor no los puede bendecir, no puede derramar de esas capacidades poderosas en Dios para poder a lo que tenemos aumentarnos más. Y hermano, hermana amada, creo que son tiempos en los cuales Dios quiere derramar bendición sobre los capacitados. Quieren derramar bendición sobre aquellos que también tengan una mente que anhele avanzar. Nunca nos estanquemos en el Señor. Es un consejo que me han dado y también lo imparto. No nos estanquemos en el Señor y tampoco en la vida, en lo que hagamos. Porque el Señor busca gente que quiera producir, que cuide lo que el Señor ha puesto en él, que cuide esa capacidad y que no tenga en su mente una capacidad finita, sino que diga, bueno, el Señor es un Dios que me dio este privilegio, me dio esta bendición, bueno, esto hay que producirlo, hay que mejorarlo, vamos a hacer todo con excelencia, porque es para el Señor y es para el bien de otros también. Así lo dice la palabra según lo que leíamos. Y quiero avanzar un poquito más, yendo al primer libro de la Biblia, Génesis 4:26. Hermano, hermana amada, anhelo ver a toda la iglesia bendecida por Dios. Yo me pongo muy feliz cuando veo a mi familia, cuando veo a mis hermanos, cuando veo a los hermanos de la iglesia que están avanzando, que tienen proyectos, y eso es interesante y eso es una bendición porque el Señor está derramando bendición, pero nuestra mentalidad tiene que también cambiar para poder recibir esa bendición del Señor. Por eso el Señor
creo que ha puesto en mi corazón esta bendición transmitirles, no con ánimo de poder señalar con el dedo y decir tenés una mentalidad chica, no, 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 es la palabra del Señor. ¿Y para qué? Porque el Señor te quiere bendecir, el Señor anhela que a lo que tenés de Dios quiere darte aún más, pero si tenés poquito y siempre te conformás con poquito, el Señor dice que al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Génesis 4:26, Biblia de las Américas, me encanta, hermano. Esta capacidad me encanta y yo creo que hay muchos del otro lado que tienen esta capacidad de parte de Dios. Y es una capacidad que transforma familias, que transforma ambientes en lo laboral, que transforma ambientes en la iglesia. Miren qué tremendo. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y quizás me digas, ¿cuál es la capacidad de Enós? Cuando Enós llegó a la tierra, cuando Enós entró en escena, comenzó un tiempo de búsqueda del Señor. Comenzó un tiempo nuevo en el cual los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Y esta capacidad es una capacidad que el Señor derrama sobre ciertas personas y les da la bendición de poder llegar a lugares, de que se despierte ese Enós en ellos y que transforme ese ambiente a su alrededor. Quizás en la familia el Señor empieza por un capacitado por Dios con la bendición de Enós, y ese uno empieza a buscar al Señor, y cuando llega a ese ambiente los demás empiezan a buscar al Señor, y esto es hermoso. Y creo, hermano, hermana querida, y en la iglesia de Cristo Refugio de Paz hay casos en los cuales el Señor derrama una capacidad sobre uno, sobre una, y ese uno, ese una, el Señor mediante esa bendición de Enós dice que todos empiezan a buscar el nombre del Señor. Y qué lindo que es esto, hermano, hermana amada. Y si anhelás esta capacidad de parte de Dios, decirle, Señor, en esta tarde, cuando oremos, yo creo que si estás tomando nota de los diferentes tipos de capacidades, podés pedirle, Señor, yo sé que es tu Espíritu Santo el que decide, pero yo te dejo esta petición. Y el que pide conforme a la voluntad del Señor, va a recibir. Hay algunas que el Señor no va a derramar sobre tu vida, sobre mi vida, porque el Espíritu Santo decide. Pero hay algunas que se las podemos pedir al Señor. Y creo que la bendición de Nos puede estar sobre cada uno de nosotros. Que donde nosotros lleguemos con esa capacidad de Dios, transformemos el ambiente. Y hermano, hermana amada, dice que las capacidades que da Dios son para bendecir a los demás. Son para que nuestro entorno sea bendecido. Necesitamos más gente como Enós, que lleguen a lugares en Mar del Plata y haya algo en ese ambiente. Que todos empiecen a sentir algo. Y hermano, hermana amada, si nosotros formamos una iglesia de capacitados como Enós, que cuando llegan a un lugar se empieza a invocar el nombre del Señor y ese lugar es transformado, vamos a poder realizar proezas en Dios. Vamos a poder en cada lugarcito de Mar del Plata empezar a llevar esa luz del Señor. Éxodo 35:31, en Dios habla hoy. Gloria al Señor. Qué lindo que es esto, qué lindo que es esto. Y estamos en tiempos en los cuales quizás ustedes están viendo la transmisión y estamos viendo que hay diferentes tipos de imágenes, vemos que hay videos y hoy en día qué lindo porque es mucho lo digital, ¿no? A mí me encanta lo que es la tecnología y creo que a casi todos los que estamos en la transmisión somos agradecidos al Señor por la tecnología, por estos conocimientos, por estas capacidades que el Señor ha puesto sobre su iglesia. Y uno dice, no, para. Hugo, no me mezcles los capacitados por el Espíritu Santo con las tecnologías, con las redes sociales, con el diseño. Y no lo estoy mezclando. La palabra lo dice. Vayamos un poquito a esto, miren. Dice la palabra, 35:31, Dios habla hoy. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa. Qué lindo y qué interesante que es esto, porque si nos vamos a 1 Corintios 13,
No, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar, perdón. Quedémonos acá. Ahora vamos a 1 Corintios 13 sobre el amor. Pero qué interesante que el Señor en esta historia de Éxodo 35, vemos que Él derramó conocimientos y capacidad creativa. Se estaba llevando adelante el templo del Señor, el santuario, y el Señor necesitaba gente que tenga capacidad creativa para realizar los diferentes tipos de diseños. Y hoy en día, hermano, hermana amada, en nuestra iglesia tenemos estas personas que el Señor ha derramado de estos conocimientos, de esta capacidad creativa, para poder realizar transmisiones, para poder realizar imágenes, videos. Y yo en lo particular, hermano, soy un agradecido. Y creo que nosotros tenemos que ser agradecidos con estas personas, con aquellos que trabajan, y es el trabajo de diseño, hermano. Yo no tengo esa capacidad, ¿no? Pero valoro a aquellos que tienen esa capacidad, porque el Señor con esa capacidad nos bendice a todos. Y acá vemos un ejemplo, el Señor con la capacidad de crear, de bendecir a otros, somos bendecidos también nosotros. Y a ver, explico esto. Aquellos que sirven al Señor, aquellos que tienen esta capacidad y tienen otros tipos de capacidades, siempre van a estar bendecidos por Dios. Y esto, hermano, lo veo en mi vida, no falla, lo veo en la vida de los que tengo a mi alrededor, lo veo en la vida de mis hermanos en la iglesia, en la capacidad que Dios ha puesto en ellos. Si lo hacen con la llenura del Espíritu Santo, si lo hacen con todo su corazón para el Señor, tratando de hacer siempre lo mejor para Dios, Dios se va a encargar de ellos. Dios nunca va a abandonar a aquellos que le sirven. Hermano, aquellos que procuran que el nombre de Dios sea exaltado, Dios nunca los va a abandonar. Venga lo que venga sobre la tierra, siempre vas a ser un bendecido por Dios. Dice que el bien y la misericordia nos van a perseguir, hermano amado. Pero si nosotros detectamos lo que Dios derramó, esas capacidades sobre nosotros, y las empezamos a poder pulir de alguna manera y poder realizarlas para el Señor. Y creo con todo mi corazón que es una actividad súper importante, pero hay muchas también en la iglesia. Algunos tienen un corazón dadivoso por amor. A esto vamos a ir a 1 Corintios 13, ahora sí, porque qué lindo es poder tener la capacidad de parte de Dios de poder dar. Estamos en tiempos en los cuales la iglesia estamos diferentes, un poquito diferente. Estamos como un poquito, podríamos decir, acostumbrados. El funcionamiento de la iglesia en línea también lo tenemos de alguna manera por el año pasado. Estamos acostumbrados. Podríamos decir que no es un cambio tan rotundo como fue el año pasado, ¿no? Y podemos aprender a buscar al Señor en casa también. Pero tenemos que no dejar de tener amor, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo expreso el amor hacia la iglesia? Bueno, teniendo contacto con los pastores, hablando con ellos, diciéndole, pastor, quizás estás muy ocupado, yo no puedo coordinar con los horarios, pero ¿por qué no podemos hacer un llamado telefónico? ¿Por qué no podemos, pastor, en qué horario tenés un tiempito para poder hablar conmigo? Pastor, anhelo poder tener un Zoom conmigo o con mi familia, me gustaría que podamos estar unidos. Qué lindo es poder tener amor. Quizás algunos tienen el privilegio de poder compartir con los pastores y quizás otros no por esta pandemia, por estos tiempos de restricciones. Pero no dejemos de tener amor por la casa del Señor. Ofrendá, diezmá. Te puedo asegurar que si Dios ve esa capacidad de amor en tu vida, no te va a faltar nada, vas a tener en abundancia, porque así el Señor lo ha dicho. Y miren qué interesante, en esta versión me gusta mucho Dios habla hoy. Dice, si hablo las lenguas de los hombres, muchos idiomas, I speak in English y un par más. Bueno, pero perdón. Dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Por eso me gusta la Dios habla hoy, porque toco la batería y es interesante que el platillo solo, si uno agarra un platillo y le pega, es un metal que hace ruido. Por eso cuando aquellos que son bateristas quizás me entiendan, el platillo va acompañado con el bombo. Y es interesante porque cambia el sonido interesantemente, es increíble cómo cambia el sonido. Y aquellos que no son bateristas, pongan después en YouTube. Y miren cómo cambia el sonido, porque el platillo por sí solo, el golpe, es un metal que resuena. Pero cuando va acompañado con el ruido del bombo, del pedal,
suene diferente. Entonces acá vemos un mensaje que el Señor nos da. Si no tenemos ese bombito, podríamos decirlo, que va junto con el platillo, y yo creo que los bateristas de la iglesia me van a entender, es como el amor. Si nosotros tenemos solo el ruido del platillo, solo nuestras acciones, solo nuestras palabras, pero no están acompañadas de ese bombo, de ese amor, hermano, no servimos. Y miren, dice, y si tengo el don de profecía, podemos gritar, podemos decir, así dice el Señor. Y entiendo todos los designios secretos de Dios, podemos hablar en la radio, podemos predicar, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, miren cómo termina. No soy nada. Y esto es interesante, porque si no tenemos amor, no somos nada. Podemos expresar e intentar mostrar ser algo, pero si no tenemos amor, no somos nada. Si vamos por la calle y cuando nos cruzamos un hermano ni lo saludamos, o cuando un hermano de la iglesia está pasando por una situación y ni le preguntamos cómo está, o ni lo saludamos, o no nos interesa, no somos nada. Pero podemos hacer mucho. Pero el Señor, a aquellos que no tienen amor, dice que es como un metal sin acompañado con ese bombito que es el amor. Hermano, hermana amada, que el Señor derrame sobre mi vida, se lo pido, y que el Señor derrame esa capacidad sobre tu vida de ser una persona que tenga ese amor. Dice la palabra que el Señor ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y ese Espíritu Santo produce amor que viene de parte del Espíritu de Dios. Y hermano, hermana amada, esa capacidad yo creo que la tenemos. Uno a veces dice, ay, no, Señor, yo no tengo la capacidad. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, el Señor quizás en nosotros tenemos la capacidad de amar, de tener este amor, pero no lo estamos ejerciendo, no lo estamos valorando. Vuelvo al ejemplo, podemos tener un smartphone, una computadora, pero si no detectamos que está, si no empezamos a aprender a usarla, no vamos a poder realizarla, no vamos a poder disfrutar de eso porque no tenemos conocimiento que está de cómo funciona. Y así es con el amor. Los capacitados. Avancemos un poquito más, ya estoy casi terminando, me gustaría que oremos dentro de poquito, pero leamos algunos versículos más antes de finalizar. Samuel, primera de Samuel 3:19, en Reina Valera 1960. Samuel desde chiquito, hermano, era alguien que era una promesa de Dios. Él era un regalo que Dios le había dado a su mamá, y qué tremendo que fue el fruto de oración. Y vemos que, bueno, la mamá de Samuel, la palabra lo dice, que ella cuando nació lo presentó y lo dejó en la casa de Dios. Elí era el sacerdote de actual y le dijo, bueno, este niño está dedicado al Señor. Qué lindo que el Señor derramó de su gracia sobre ella. Porque si leemos un poquito la historia, vemos que el Señor le dio a esta mamá, a aquella que por el fruto de su oración tuvo ese hijo y lo presentó, le dio 5 hijos más. Entonces vemos que el Señor derramó la capacidad en ella de poder tener, por la gracia del Señor, hijos, de poder tener descendencia, de poder tener bendición cuando no podía tenerlo. Y a veces uno dice, pero que solamente con tener niños, un niño es un fruto. Y a veces uno dice, no puedo tener frutos en Dios. Señor, te ruego, por favor. Y uno tiene que orar, tiene que buscar al Señor, y Dios da esa capacidad. Y si esa capacidad que tenemos, vuelvo al ejemplo del que tiene poco se le quitará y al que tiene más se le añadirá aún más. Acá es igual. Ella, bueno, lo que tengo, Señor, te lo presento. Y el Señor le dio 5 más. Miren cómo actúa Dios. Pero no quiero enfocarme en la mamá, sino en Samuel. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué capacidad tenía Samuel? La capacidad de no dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Y esto es algo que el Señor creo que en nosotros lo ha puesto, y esto hay que cultivarlo, el hecho de no dejar caer las palabras de Dios. Si nosotros no dejamos caer las palabras en tierra, vamos a avanzar en el Señor. Va a llegar un punto en el cual vamos a avanzar, y cuando avancemos en el Señor vamos a seguir escuchando nuestra cobertura. Algo que veo de diferentes tipos de siervos del Señor y de nuestro pastor en nuestra iglesia y en nuestro ministerio Benecer, que es interesante que ellos, siendo pastores, siendo capacitadores de capacitados,
no dejan de recibir capacitación de sus mayores. Y qué lindo que es esto, porque nuestro pastor recibe capacitación del apóstol Sergio. Y esto es interesante, algunos apóstoles que están bajo cobertura reciben también esa bendición que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol, del apóstol Sergio Enríquez. Y qué lindo es esa muestra de humildad que te hace crecer en el Señor. Si el Señor derrama esta capacidad sobre tu vida, hermano, hermana amada, vas a avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque hay un ejemplo en la Biblia, en Samuel. Primera de Samuel, vayamos al capítulo 2, versículo 19. En la traducción lenguaje actual me gustaría leer esto, porque dice que año tras año la mamá de Samuel lo había presentado en el templo, que estaba en lo alto, y dice que ella subía a adorar al Señor. Y miren qué lindo. Dice, cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Y uno dice, uy, ¿cuál es el mensaje acá? Dice que la mamá, cuando iba a presentar ofrenda, cuando iba a ofrecer un sacrificio hacia el Señor, cuando iba al templo del Señor, que era la casa de Samuel, dice que le iba llevando ropa. Una túnica pequeña y vemos que un niño va creciendo. Esto es en lo natural. Y a veces nosotros lo vemos con aquellos niños que el Señor ha puesto en nuestras familias. Van creciendo y algo que le quedaba ya después no le queda. Y algo que pasa un tiempito, un año tras año, y esto pasaba con Samuel. Si lo llevamos a lo espiritual, después pasa cuando uno es grande que ya no queda la ropa porque aumentan cosas en nosotros. Y qué interesante es esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero enfocar en esa situación en nuestra vida. Enfoquémonos en poder tener una vida sana también en lo natural. Busquemos del Señor, busquemos tener actividades, en lo físico también. Pero me enfoco en esto. Él iba creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de no dejar caer en tierra las palabras de Dios. Hermano, año tras año, proclama tras proclama en la iglesia, cuando recibimos palabras de Dios y somos de aquellos que tienen esta capacidad, capacitados en no dejar caer las palabras en tierra, vas a crecer. ¿Y quién derrama esa túnica? La cobertura. De alguna manera nuestros papás, nuestras mamás, tienen una cierta cobertura sobre nosotros. El Señor en lo natural tiene cobertura sobre nosotros, pero nuestros papás en lo terrenal también. Y no es una cobertura en lo económico, sino también hay un peso. Y dice que su mamá le llevaba esta ropa. Y acá podemos ver el ejemplo, ¿no? De que Samuel iba avanzando, iba creciendo en el Señor. Y esa cobertura, esas ropas sacerdotales, ¿no? Porque él estaba vestido sacerdotalmente, él estaba en la casa sirviendo al Señor. Y algo que me llama la atención, que él iba avanzando, iba creciendo, pero la iglesia era su casa. Él vivía ahí. Y hoy, hermano, hermana, la iglesia se mudó un poquito a nuestra casa también. Porque en estos tiempos el Señor ya el año pasado nos está enseñando que nuestra casa es también una iglesia. Que ahí el Señor nos puede entregar comisión, como le entregó a Samuel. Que ahí el Señor puede activar lo sacerdotal en nosotros. Que ahí en nuestra casa el Señor puede hablarnos. Y creo con todo mi corazón, y veo las transmisiones, ¿no? Recién veía a la familia García, que están alabando, orando desde su casa. Y uno los ve, hermano, hermana, escucha la alabanza y parece que están en la iglesia. Y uno dice, qué bendición es esto, porque estamos en la iglesia. Hoy en día nosotros en nuestra casa hemos aprendido, hemos sido capacitados para transitar estos tiempos, siendo bendecidos también. Hermano, hermana, somos capacitados para transitar lo que estamos viviendo. Nunca dudes del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, del plan que tiene como iglesia. Nunca nos enojemos por Dios por no poder estar presencial. Nunca nos enojemos con el Señor de poder no ir a la iglesia, de poder no tener la iglesia que nosotros querríamos tener con nuestra mente. A veces uno quiere tener algo que el Señor no ha derramado sobre tu vida. Quizás querés tener la iglesia más grande de la ciudad, la iglesia más bonita de la ciudad. Quizás querés tener las capacidades económicas, quizás querés ser en la iglesia la familia que esté sirviendo en lo principal, querés ser un ejemplo de servicio en la iglesia. Muchas cosas nosotros podemos querer, pero ahí está en lo que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros. Y nuestro pastor, él nos enseña esto.
Él, yo lo escucho y creo que todos lo escuchamos, y él valora lo que Dios le ha dado, él lo cuida. Y qué lindo es que nosotros como iglesia recibamos esa capacitación, que si le somos fiel en lo que el Señor ha puesto, quizás, como le decía a esos siervos, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Pero si en eso quizás poco para nosotros no lo valoramos y anhelamos tener la capacidad que otro ya tiene, el Señor dice que eso poco no va a avanzar, no va a crecer, sino que nos va a ser quitado. Y creo que el Señor, si Él quiere, de aquí en unos años nos puede hacer la iglesia más grande de Mar del Plata. Y si el Señor no derrama esa capacidad y quiere que seamos una iglesia promedio, una iglesia que no tenga los millones de miembros, el Espíritu Santo decide. Pero con esa capacidad que el Señor nos dé, nosotros busquemos siempre poder producir, mejorar con lo que Dios te dé. Si el Señor en este tiempo, nosotros creo como familia somos una señal en Mar del Plata y nuestro pastor nos enseña. Y el Señor, permite que estemos en las reuniones en línea. Bueno, hacemos todo lo que podemos para poder mejorar este servicio a Dios. Y hay hermanos involucrados que graban desde su casa, otros han grabado aperturas de cultos, quizás nos conectamos en vivo. Y hermano, es eso que Dios nos dio, aumentarlo, producirlo, mejorarlo. Y el Señor, cuando ve gente con esa capacidad, nos va a bendecir. Por eso te animo, hermano, hermana, que perteneces a nuestra iglesia y a la iglesia de Cristo, que valores a los capacitados, que valores a aquellos que tenés a tu alrededor. Ahí en tu casa, en tu familia, quizás mirás a la derecha, a la izquierda, y ves gente que es capacitada por Dios. Gente que quizás tiene lo que vos no tenés. Y de eso se trata, de que valoremos a los que tenemos a nuestro alrededor y estemos unidos en el Espíritu Santo para que podamos crecer todos juntos. Para orar, 2 Corintios 1, 21 y 22 en Nueva Traducción Viviente. Miren qué bendición, qué hermosura este versículo para poder cerrar esta palabra, los capacitados. Valoremos a los capacitados, valoremos esa capacitación que Dios puso en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Es Dios quien nos capacita, hermano, hermana, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner su Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Vamos a orar. Y qué interesante es esto, hermano, hermana amada, el Señor en estos tiempos en los cuales hay sufrimiento, en los cuales hay incertidumbre, Dios nos capacitó junto con ustedes, a la familia sacerdotal, junto con toda la iglesia, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, iglesia de Cristo, y Él derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y para que tengamos esa garantía, ese anticipo de lo que ha de venir sobre nosotros, que quizás no lo imaginamos, pero con la fe lo vemos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor. Invocamos tu nombre para poder hallar la salvación que viene por medio de ese nombre, Señor. Gracias por los capacitados que has puesto a nuestro alrededor, Señor. Gracias porque has puesto capacidades sobre la iglesia. Has puesto capacidades sobre cada uno de nosotros, Señor, sin merecerlo, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que pongas en nuestro corazón el poder, que esa capacidad que has dado a cada uno de nosotros podamos producir aún más con eso, Señor. Que cambie nuestra mentalidad, Señor. Que, Padre, todo tu pueblo pueda tener ese poder, pensando, poniéndote a ti primero para poder realizar actividades sobre la tierra y también tener ese poder, esa capacidad de hacer riquezas, de ser bendecido por Dios. Padre, te pido por mis hermanos, por mis amigos, en estos tiempos difíciles, te ruego que los bendiga, Señor. Padre, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre ellos, sobre sus hijos, Padre, sobre sus nietos. Padre, que derrames capacidades, que despiertes capacidades en tu iglesia, Señor. Padre, anhelamos ser una iglesia de capacitados, anhelamos estar bajo capacitadores que nos bendigan con tu palabra, Señor, que nos edifiquen, Señor.
Señor, porque sabemos que el engranaje perfecto que has planeado es así, Señor, es bajo cobertura pastoral, bajo cobertura apostólica, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por estos medios de comunicación. Gracias, Señor, porque has derramado de esa capacidad sobre cada hermano que trabaja en esto, Señor. Padre, gracias porque has derramado capacidad sobre cada hermano que está en alabanza. Gracias, Señor, porque has derramado capacidad sobre aquellos que tienen un corazón con amor para poder dar, con generosidad, con liberalidad, Señor, para buscar la ocasión correcta y el momento oportuno para poder dar sus diezmos, sus ofrendas, para poder dar una palabra de aliento, Señor. Padre, te ruego que derrames sobre muchos de esta iglesia esa capacidad que tenían algunos colaboradores de Pablo, que le traían ánimo, Señor, en tiempos difíciles, que lo bendecían, que lo fortalecían, que buscaban y no lo dejaban solos como fue Lucas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo con paz, con prosperidad. Derrama de esa capacidad sobre nosotros, Señor, de poder ser una iglesia que procure estar en unidad espiritual, todos con un mismo espíritu, con el Espíritu Santo, Señor, con esa luz que nos marque un camino hacia lo que viene, Padre. Tenemos quizás una incertidumbre, Señor, en lo natural, pero en lo espiritual estamos con esa capacidad que has derramado sobre nosotros de confiar en ti, de estar firmes, Señor, en Cristo. Por eso te damos la gloria por lo que viene, porque sabemos que para el mundo hay incertidumbre, pero para la iglesia va a amanecer el sol de justicia, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo prosperidad, trayendo esa capacidad de poder llegar a la perfección, de esa capacidad de poder gente que tenga una mente que busque la capacidad de ser perfectos para poder ser arrebatados, para poder estar en tu presencia, Señor, y presentarte esa capacidad que has puesto en nosotros como una ofrenda, como un regalo. Y decirte gracias por las capacidades que diste en mi vida, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, traté de hacerlo mejor. Hice lo que has puesto en mi corazón. Me diste 5 talentos y producí 10. Me diste 2 y produje 2 más, Señor. En ese momento, cuando estemos frente a Dios, le vamos a presentar el producto, Señor, de esa bendición que ha puesto en nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a dar la bienvenida hacia lo que viene, hacia esa dimensión. Te ruego que esto se cumpla en mi vida, en mi familia, en la iglesia, Señor. Para la gloria de tu nombre, damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén, amén y amén. La palabra que nos compartió nuestro hermano Hugo, ¿no, Vicky? Amén, una bendición enorme, qué lindo es poder escuchar la palabra del Señor y qué lindo no saber que el Señor capacita a cada uno de diferentes maneras y qué bueno es poder valorar cada cosa que el Señor puso en nosotros y también lo que el Señor puso en nuestros hermanos, ¿no? Qué bueno es poder agradecer por las capacidades de los demás y no tener envidia o competencia, sino que saber que el Señor hizo a cada uno diferente, como dice, ¿no?, la palabra del Señor, cada estrella es diferente, ¿no? Cada hijo es diferente. Somos estrellas, Vicky. Vas a brillar. Cada uno somos hijos del Señor, ¿no? Es una bendición, nos dice la palabra, ¿no? Hace esa referencia, así como cuando le habló el Señor a Abraham, ¿no? Cuando le decía que mire las estrellas, hablaba de la descendencia. Dice en la palabra del Señor que es cierto, las estrellas son todas diferentes. Y entre hermanos somos todos diferentes, pero es una bendición ver las cosas buenas que tenemos porque nos vamos complementando, ¿no? Y eso es una gran bendición
bendición. ¿Quién estuvo del otro lado, Vicky? En medio de la transmisión veo que hay comentarios. Así es, en medio de la alabanza estuvieron comentando algunos. Quiero saludar a la hermana Belén Peralta, decía, hermosa, Dios los bendiga, le mandamos un saludo. También estuvo del otro lado Alberto Morales, decía hermosas alabanzas, bendiciones desde Dolores. También estaba del otro lado Graciela, le mandamos un saludo, al igual que a Eva, también a la hermana Marta Alicia, le mandamos una bendición. Y también estuvo del otro lado Julie, que nos mandaba bendiciones, y Alma Elizabeth también. Amén, qué bendición. Vicky, me saludaste a todos. Yo quedaron los saludo algunos. a todos, hermanos. Nuevamente. Acá tengo un mensajito, mira, de Gaby. Me encantó porque ella se unía a la oración de recién y le pedía al Señor, ¿no? Que cada día no dudemos, ¿no? De esas capacidades que Dios nos ha dado en estos tiempos que son tan difíciles. Y también decía, gracias hermano Hugo por la palabra traída para nuestros corazones. Amén. Qué bendición es recibir la palabra en el corazón y no olvidarnos, ¿no? De esta gran enseñanza que Dios nos ha dado hoy. Qué lindo es saber que sos especial para el Señor y también para la iglesia, porque somos un cuerpo. Y también tener en cuenta, ¿no? Que como nos decía nuestro hermano en la palabra, Dios puso dones en tu corazón, Dios puso dones en cada uno de nosotros, pero a su vez eso no es lo que le va a sorprender porque Él ya lo sabe, ya sabe cuáles son los dones que nos ha dado. Lo que le va a sorprender es nuestra actitud, lo que hagamos, cómo nos esforcemos. Si Dios puso un don o un talento que ya reconoces, o bueno, ya lo vas a descubrir sobre tu vida, y lo que el Señor espera es esa acción, ¿no? Ese corazón, esas ganas de esforzarse, de querer mejorar en la obra del Señor. Eso es lo que le va a sorprender a nuestro Señor. Amén. También estaba Teodora del otro lado, le mandamos un saludo. Le decía a Hugo, sos mi nietito. Bueno, que nos ponemos celosos. No, celos no. Le enviamos un abrazo a nuestra abuelita, que realmente es una bendición, siempre está ahí conectada. Quiero enviarle hoy un saludo especial a nuestro hermano César, que está cumpliendo años. Le enviamos bendiciones, lo amamos, a toda la familia Ríos. Les enviamos saludos y bendiciones. Y bueno, nuestra hermana Cristina seguro le habrá enviado un audio ahí cantando el feliz cumpleaños. Así es, y te animamos a que te puedas estar conectando este domingo que tenemos Santa Cena. Es el primer domingo, es el 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo. A mí de fechas y direcciones no me pregunten. Primer domingo del mes de mayo, qué A lindo ver. es poder compartirlo. Santa Cena tenemos, así que te animamos a que te puedas estar conectando a las reuniones en línea, ¿no? Tanto como los martes, los jueves y los domingos a las 19 horas. Así que bueno, te animamos a que puedas estar y también esta noche en el Expreso de Medianoche, ¿no? El Expreso de Medianoche es transmitido a través de Face. Te animamos a que te unas. No es a través de esta página, así que tenés que estar atento. Busca el Expreso de Medianoche Radio y dale me gusta, que es la página del Expreso en donde se transmite. Vamos a ver a nuestro amado pastor hoy también a las 0 horas. Te animamos a que lo puedas compartir. Y si sos amante de la radio, también lo podés hacer a través de la FM 87.5. Si sos de Mar del Plata, es una bendición que escuchemos la palabra de restauración a las madrugadas. Emprendemos un viaje y realmente el Señor nos habla muchísimo. Bueno, ha sido una bendición compartir esta reunión en línea. Nos vamos. Así es, nos vamos, nos reencontramos este domingo. No te olvides que tenemos Santa Cena.